Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y voy a enseñaros a realizar esta fotomanipulación, así que si os gusta, quedaros a ver el vídeo. Este diseño pretende representar a uno de los 7 pecados capitales, concretamente el pecado capital de la pereza. He estado haciendo diseños para intentar representar cada uno de los 7 pecados en mi tiempo libre y como ya sabéis no siempre puedo grabar todas las fotomanipulaciones que hago. Así que bueno, de la serie de los 7 pecados capitales, el que menos capas tiene o el que más fácil me resultó hacer fue el de la pereza y es el tutorial que os vengo a compartir hoy. Espero que al menos esto os inspire o que os anime a representar cada uno de vosotros o a intentar representar los pecados capitales. Ya sabéis que a veces pues nos falta inspiración para diseñar, pues bueno, os sugiero que me sorprendáis compartiéndome vuestros diseños de los pecados capitales. Os muestro un momento el diseño original, que era este. Este diseño tiene muchísimas más capas, no tiene nada que ver con el que os voy a enseñar hoy, que va a ser este, pero creo que ha quedado un resultado pues bastante bonito. Y luego ya podéis añadirle un montón de detalles y ya os va a quedar muchísimo mejor. Bueno, pues cierro y vamos a empezar. Vamos a abrir un documento nuevo. Ya sabéis que el tamaño siempre os digo el que vosotros queráis, porque yo creo que el tamaño es cuestión de gustos. Así que yo lo voy a hacer de 900 píxeles por 1440. Y vamos a empezar rellenando el fondo de un color sólido. Yo os aconsejo que lo hagáis con una capa de ajuste, porque así en cualquier momento si queréis cambiar el color es muchísimo más fácil. Es trabajar de forma no destructiva. Entonces seleccionamos una capa de ajuste de color uniforme y el color azul que yo utilicé, os voy a dar el mismo código, es el 375376 y le damos en OK. Y de esta manera pues ya tenemos nuestra capa de ajuste, que en cualquier momento hacemos doble clic aquí en el cuadradito y podemos cambiarle el color, como veis, ¿vale? Estas líneas que veis aquí son unas líneas que yo utilizo para intentar seguir en la medida de lo posible la regla de tercios. Voy a tratar de dejaros un enlace que ya tengo en mi web explicando la regla de tercios, por si queréis también configurar vuestro Photoshop para que os aparezca una cuadrícula cada vez que abrís un documento nuevo, para poder tener esta referencia, que yo creo que es bastante útil. Yo la utilizo muchísimo. Cuando quiero visualizarla, la visualizo, y cuando quiero quitarla con control H, se oculta. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora a archivo, colocar, y vamos a colocar nuestro reloj. Lo vamos a hacer un poco más grande, que los bordes casi toquen los bordes del documento, algo así. Y tecla Enter para validar. Este reloj lo vamos a duplicar con control J y ocultamos un momento la capa de arriba. La capa de abajo vamos a irnos aquí a filtro, desenfocar, y vamos a aplicarle un desenfoque radial. La cantidad va a ser 100%. El método zoom podéis probar también con giro. Yo no he probado cómo queda, pero creo que al ser un reloj pues podría quedar bonito también. Yo lo voy a hacer con zoom y la calidad óptima. Esperamos que se aplique el desenfoque. Y si os fijáis, al haberlo hecho, al haber aplicado el filtro sobre la capa del reloj que estaba como objeto inteligente, pues se ha aplicado un filtro inteligente que tiene un montón de ventajas, que es que si yo quiero ahora editar el efecto del filtro, pues no tengo más que hacer doble clic en el nombre del filtro y se me vuelve a abrir. Y entonces podría cambiarle aquí, por ejemplo, la cantidad o el método o lo que sea, ¿vale? Esta capa vamos a ponerla en modo sobreexponer color, perdón. Y la opacidad, pues ya es cuestión de gustos, pero yo se la voy a poner en 40. De momento lo vamos a dejar así y vamos a visualizar el reloj de arriba. El reloj de arriba lo que vamos a hacer es quitarle este fondo negro. Entonces, como es un fondo negro, totalmente negro, es súper fácil hacerlo con la varita mágica. Seleccionamos la varita mágica, yo tengo una tolerancia de 20, que es más que suficiente, entonces hacemos un clic en el fondo. Ahora mismo tendría seleccionado el fondo, con lo cual me voy a ir aquí a selección, invertir, para tener seleccionado el reloj. Y desde los iconos de aquí abajo creo una máscara de capa, y como veis me deja el reloj
perfectamente recortado. Me ha quedado aquí un pequeño borde, que siempre queda, pero no pasa nada. Cojo el pincel y con un pincel con una opacidad del 100% y color negro, selecciono la máscara de capa del reloj y pinto sobre esa línea que me ha quedado, que es bastante fea. ¿Vale? Y ya tengo el reloj recortadito. Bien, pues esta capa del reloj vamos a ponerla en modo de fusión superponer. Y ahora, para que se note más el reloj del fondo, bueno, le voy a bajar un poco la opacidad a este. Lo voy a poner al 60%. Y el efecto del fondo, que es el reloj que hemos hecho con desenfoque radial, vamos a hacerlo más grande. Con control T me dice que, bueno, los filtros se desactivan temporalmente, pero no pasa nada, luego se vuelven a aplicar. Vamos a hacerlo más grande, así por ejemplo. Tecla Enter para validar, se vuelve a aplicar el filtro, dadle tiempo. Y ahí lo tenemos. Si queréis que el efecto del filtro llegue más arriba, pues no tenéis más que hacer la imagen más grande. Yo ya lo voy a dejar así y vamos a seguir. Vamos ahora a archivo, colocar, y vamos a colocar la imagen que dice nubes. Y las nubes las vamos a poner por aquí arriba. Vamos a hacerlas un poquito más grandes y las ponemos así por aquí arriba. Ahí, por ejemplo, a ver, así. Tecla Enter para validar y vamos a crear una máscara de capa. Y con un pincel, yo os aconsejo que uséis un pincel de nubes, a ver si me acuerdo de dejároslos. Por ejemplo este, con una opacidad baja, a ver, voy a probar un 30. Color negro como frontal, empezamos así como a enmascarar esta zona del cielo para que se vea el color el color del fondo. Vamos a pintar también así entre las nubes y sobre todo en esta zona de abajo. Voy a subirle un poco ya la opacidad al pincel. Vamos a enmascarar esta base de las nubes para que se vea un poco mejor el reloj del fondo. Sobre todo me centraré en los bordes porque la chica, una vez que la coloque, esta parte del centro pues no se va a ver demasiado, pero la parte de los bordes sí. Entonces, bueno, enmascaramos así un poco y podemos hacer así un poco con otro pincel de nubes, enmascarar así más zonas. Bueno, cuando ya quede de vuestro gusto, lo dejáis estar. Vamos ahora a archivo, colocar otra vez y vamos a colocar el paisaje, que de este paisaje sobre todo lo que me interesa es esa luz tan bonita que tiene. Entonces lo voy a hacer más grande, voy a colocar la luz así más o menos al centro y tecla Enter para validar. Y esta capa la vamos a poner en modo trama y ahora ya miramos dónde colocar esa luz, así más o menos por el centro. Y le voy a bajar la opacidad, en principio a un 80%, pero luego ya veré si se la subo o qué hago. Y también podemos enmascarar ciertas zonas. Creamos una máscara de capa y pues igual con pinceles de nubes o algo así un poco abstracto. Pintamos un poco sobre esta zona del reloj, que sobre todo es lo que yo quiero que se vea. Ahora volvemos a archivo, colocar y vamos a poner estas burbujitas. Vamos a hacerlas más pequeñas. Vamos a poner unas por aquí arriba, por ejemplo. Y las vamos a cambiar a modo de fusión dividir, porque quedan así en blanco y quedan más bonitas. Con control J podemos duplicarlas y con control T podemos voltearlas, por ejemplo, horizontal y verticalmente, hacerlas un poco más pequeñas y poner otras burbujitas pues por aquí, yo que sé, por donde queráis en realidad. Bien, pues con todo esto, todas estas capas que veis aquí, las seleccionamos todas con ayuda de la tecla Shift y con control G las vamos a meter en un grupo y esto va a ser nuestro fondo. Mirad qué fondo más bonito nos hemos creado. Vamos ahora a archivo abrir y vamos a abrir la imagen de nuestra modelo. Como está bastante bien contrastada lo que es la modelo con el fondo, porque la modelo tiene colores más o menos oscuros y el fondo es claro, vamos a poder recortarla súper rápido con herramienta selección rápida. Podéis hacerlo con la pluma si queréis, pero en este caso no es necesario perder tiempo recortando con la pluma. Así que bueno, vamos a hacer la selección. Yo tengo aquí marcado la segunda opción, que es la opción de añadir a selección. Así que empiezo seleccionando a la chica. Como veis es que se selecciona súper bien.
así, hacia abajo. Por el fondo del vestido no os preocupéis porque no se va a ver. Aquí, por ejemplo, me ha seleccionado de más, pues pulso la tecla Alt y entonces me cambia a la tercera opción, si estáis viendo ahí arriba, que es la de quitar selección o restar de la selección. Bien, vamos a seleccionar esta parte de aquí y igual, tecla Alt y restamos esta parte. Yo creo que ha quedado bastante bien. Vamos ahora a entrar aquí arriba donde dice perfeccionar bordes y vamos a pasarle un poquito aquí por el cabello. Entonces marcamos radio inteligente y subimos un poco el radio para que empiece a calar o a suavizar los bordes de la selección, y ahora con esta herramienta, que es la herramienta de perfeccionar borde, vamos a pasárselo por esta zona de aquí del cabello, básicamente por todos los bordes del cabello, ¿vale? Para que me recupere esos pelitos. Aquí me ha quedado un poco imperfecto el brazo y el vestido, pero ahora lo recuperaré. Y lo demás yo lo voy a dejar como está, porque está bastante bien seleccionada. Bien, aquí donde dice salida, voy a decirle que me lo envíe a una nueva capa con máscara de capa. Y le doy en OK. Y entonces tengo a mi chica en una capa nueva con máscara de capa. Pues en esta máscara de capa me voy a acercar y voy a corregir estos pequeños detalles que me han quedado aquí, que si os fijáis se quedó un poco mal recortado esta zona del brazo. Pues con un pincel, color blanco como frontal, con un tamaño adecuado y un pincel normal, no el de nubes como tengo, así, opacidad 100%, podemos incluso utilizar un pincel de borde duro, es decir, dureza 100%, y vamos a intentar recuperar esta zona de aquí del brazo, ahí. Y me ha quedado aquí un piquito sin recortar, pues cambio a color negro y sobre la máscara vamos a pintar esta zona de aquí. Así. Lo demás ha quedado bastante bien. Voy a quitarle también estos pelos de aquí, porque parecen los pelos del sobaco y no me gusta. Y me había quedado aquí una zona en el vestido, ¿veis? Voy a recuperarla. Cambio a color blanco como frontal y pinto sobre esta zona para recuperar ese brillito del vestido y este de aquí. Bueno, yo creo que lo demás ya estaba, así que voy a renombrar esta capa a chica y con la herramienta mover me la llevo a mi otro documento y ahora con control T tengo que hacerla más pequeña. Entonces marco aquí arriba esta cadenita para mantener las proporciones y con el ratón desplazo aquí, donde dice altura, por ejemplo, hacia la izquierda y entonces me la hace más pequeña manteniendo las proporciones. Y la vamos a colocar, pues mira, vamos a hacerla un poco más grande, así que estos bordes del vestido pues queden ahí, algo así. Y tecla Enter para validar. Si queréis, esto es opcional, pero si queréis, mi trabajo original lo tiene, podéis crear una capa nueva para trabajar de forma no destructiva, iros aquí a la herramienta pincel mezclador y vais variando estos parámetros a vuestro gusto y se lo vais pasando pues un poco por toda la imagen, ¿vale? Por lo que vendría siendo la piel, el cabello, el vestido incluso, teniendo cuidado que no le quitéis los detalles, pero eso hará que os quede la imagen mucho más suavizada y más bonita, ¿vale? Es como para darle un efecto de dibujado, de digital painting, de fantasía, ¿vale? En trabajos así de fantasía queda muy bonito. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo muchos tutoriales con ese efecto hecho, pero os digo que el original lo tiene, entonces si queréis hacerlo como el original, pues tendréis que utilizar esta herramienta. Bueno, nosotros vamos a seguir. Siento que esta chica está un poco oscura, entonces voy a aclararla un poco con una capa de niveles. Estos niveles van a afectar solo a la capa de la chica, entonces pulso aquí para que me cree una máscara de recorte y simplemente le subo un poco los medios tonos y con esto me bastará. Ahí podéis ver el antes y el después. Me estoy fijando que aquí en el vestido esta zona no me gusta demasiado, entonces me vuelvo a la máscara de capa de la chica y en esta zona del vestido voy a intentar crear como una especie de transparencia. Una opción es crear transparencia y otra opción es directamente quitarle esta parte del vestido, pero bueno, vamos a intentar hacer la transparencia.
Podríamos haberlo hecho con perfeccionar bordes, pero si se os ha olvidado, pues podemos hacerlo aquí. Vamos a seleccionar un pincel de borde difuso. Hacemos control clic en la miniatura de la máscara de capa para tener esa selección. Y con una opacidad baja, voy a probar, no sé, con un 20%, vamos a pasar por esta zona de aquí, dejando como 1 o 2 píxeles del borde, es decir, no vamos a pasarlo directamente por el borde, sino dejando como ahí una distancia con el borde. Hacemos un par de pasaditas, y si yo ahora quito la selección, control D, si os fijáis ha quedado el borde, pero también ha hecho un poco de transparencia, ¿vale? Voy a volver a pasarle un poquito más, hasta que quede un poco de mi gusto. Y esto podemos hacerlo también en esta parte de aquí abajo. Así. Con esto creamos como una transparencia, como si ahí tuviese unos tules. ¿Veis? Yo creo que así queda mejor. Otra opción, como os digo, es directamente quitar esos bordes feos y punto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a corregir un poco los tonos del vestido de la chica. Entonces voy a utilizar una capa de tono saturación. Y lo que voy a hacer aquí es restringir la gama tonal que quiero modificar, que en este caso van a ser los azules. Voy a hacer clic en este icono y vamos a seleccionar con el cuentagotas que nos ha aparecido uno de los tonos, por ejemplo, este de aquí, y automáticamente, como veis, me ha restringido la gama tonal. Yo ahora, si manejo aquí el tono, la saturación, lo que sea, si os fijáis, solo afecta a los azules. Entonces vamos a modificarle esto. Voy a irme hacia los verdes, algo así. Y aquí en saturación también se la podemos subir un poco. Y en principio esta capa afecta a toda la imagen, es decir, no solo a la capa de la chica, sino también al fondo, si os fijáis. Pero podemos hacer que solo afecte a la chica si nos interesase. ¿Cómo? Pues creando una máscara de recorte. Pulsamos la tecla Alt y hacemos un clic entre estas dos capas. Y entonces, tanto la capa de niveles como la capa de tono de saturación solo afectan a la chica. Pero si queréis que afecte a todo, pues lo dejáis así. Yo quiero que afecte a todo. Bueno, vamos a seguir. Estas tres capas de aquí, vamos a seleccionarlas y con control G las metemos en un grupo. Y esto va a ser la chica. Vamos a continuar, vamos a colocarle ahora un reloj colgando de esta mano. Entonces vamos a archivo colocar y vamos a seleccionar este reloj. No el del fondo, sino el reloj de pulsera, o el reloj de reloj de bolsillo. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Para ver dónde lo estamos colocando, podemos cambiar un momento la capa a modo trama. Y esto nos quita el fondo negro y podemos ver dónde lo colocamos. Vale, me voy a acercar con control más. Y quiero que este reloj caiga de ahí, de su mano, pero tengo que hacerlo más pequeñito, manteniendo la proporción. ¿Vale? Entonces estoy pulsando la tecla Shift para que cuando haga la proporción, para que cuando haga la transformación la proporción se mantenga. Lo voy a dejar más o menos de este tamaño y lo vamos a colocar más o menos por ahí. Tecla Enter para validar y ahora volvemos a poner esto en modo normal. Tenemos que recortar este reloj. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a pulsar Alt y clic en el ojito de la capa del reloj para ver solo el reloj y nos vamos a ir aquí a selección gama de colores y vamos a seleccionar con el cuentagotas sobre el fondo para que me coja los colores negros. Me va a coger también parte del interior del reloj, pero no pasa nada. Tiene que quedaros aquí algo así, es decir, lo que estamos visualizando en color blanco es lo que vamos a ver y lo que está en color negro, que en este caso es el fondo, es lo que vamos a eliminar con el recorte. Si por lo que sea os sale al revés, pues le marcáis aquí en invertir la selección y ya está. Ahora mismo tenemos seleccionado el reloj, vamos a crear una máscara de capa, en ese icono de aquí abajo, y como veis ahí está el reloj recortado. Pues si os fijáis, pues tiene un montón de residuos del fondo. Vamos a solucionarlos con esta máscara de capa. Empezamos seleccionando el color negro como frontal, opacidad 100% y un pincel de borde duro. Y vamos a empezar eliminando estas zonas de aquí que nos han quedado. Estos bordecitos los podemos eliminar nosotros a mano. Y ahora vamos a recuperar zonas. Entonces con color blanco como frontal pintamos sobre todas aquellas zonas
del interior del reloj que nos haya eliminado esta selección. ¿Veis? Lo hacéis con calma. Y de esta manera ya podemos recuperar los detalles del reloj. Aquí en la tapa también me ha cogido partes que no quería. Aquí también. Y me voy a acercar, bueno, aquí en el medio también, la maquinaria del reloj. Toda la esfera del reloj. Y luego aquí en la cadena voy a tratar de recuperar esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Ya tenemos recuperado la mayor parte de detalles del reloj. Volvemos a pulsar la tecla Alt sobre el ojito de la capa del reloj y ahí lo tenemos. Sigue teniendo un borde negro. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Pues muy fácil. Ya tenemos el reloj más o menos corregido. Esta máscara ya no la necesitamos. Entonces vamos a aplicarla. Para aplicarla tenemos esta capa como objeto inteligente. Antes de nada tenemos que rasterizarla. Entonces botón derecho, rasterizar la capa. Ya no es objeto inteligente y ahora nos va a dejar, situándonos sobre la máscara, botón derecho, aplicar máscara de capa. Ahora ya no hay vuelta atrás, ya no tenemos máscara de capa para corregir el reloj, pero vamos a corregir estos bordes feos. Vamos a hacerlo directamente con una herramienta que tiene Photoshop, que es en el menú capa, halos, y nos va a permitir eliminar los halos. Tenemos tres opciones: eliminar halos, quitar halo negro, quitar halo blanco. Yo en este caso le voy a dar eliminar halos, siempre es la opción que más me gusta, me da igual si el halo es negro, si el halo es blanco, del color que sea, porque al eliminar halos me va a preguntar cuántos píxeles quiero seleccionar. Yo le voy a dar el mínimo porque es un objeto muy pequeñito, es el reloj. Con un píxel yo creo que será suficiente. Le vamos a dar en OK y fijaros cómo los bordes negros van a desaparecer. ¡Tachán! Ahí están, han desaparecido, con lo cual ahora ya tengo el reloj perfectamente recortado. Voy a crear aquí una máscara de capa nueva para poder enmascarar ahora esta zona de la cadena. Vamos a tratar de simular que el reloj sale de la mano de la chica. Entonces, con una opacidad del 100%, un pincel de borde difuso, vamos a borrar en principio toda esta parte de aquí de la cadena hasta que veamos el dedo de la chica, y ahora nos acercamos y con color blanco como frontal recuperamos zonas, ¿vale? Por ejemplo aquí y también un poquito aquí entre los dedos, ¿vale? Para que se vea que como que la cadena viene del interior de la mano de la chica. A ver, voy a borrarle un poquito más aquí. Así. Y ya lo tenemos, ya tenemos ahí nuestro reloj. Bien, este reloj tiene que tener como una especie de sombra que haga sobre el vestido de la chica. Entonces vamos a creársela. Vamos a hacer control clic sobre la miniatura del reloj y creamos una capa nueva por debajo. Control más clic en el icono de capa nueva. Y aquí esto vamos a renombrarlo a sombra porque va a ser la sombra del reloj. Nos vamos a selección, transformar selección. Y lo que vamos a hacer aquí es desplazar un poco esta selección. Voy a desplazarlo ya con ayuda de las teclas del teclado, las teclas de dirección. Entonces vamos a empujar un poco hacia abajo, como 3 o 4 veces, y un poco hacia la izquierda, también como 3 o 4 veces. ¿Por qué hacia la izquierda? Bueno, pues porque si nos fijamos en las sombras naturales de la propia imagen, vemos que todas tienden a estar en las partes izquierdas. Entonces la sombra del reloj también. Tecla Enter para validar, y ahora vamos a pintar dentro de esta selección. Vamos a pulsar la tecla Alt para que nos coja el cuentagotas y vamos a seleccionar uno de estos colores oscuros del vestido. En donde veis una zona de sombra, seleccionáis uno de esos colores. Las sombras no deben de ser nunca negras. Las sombras casi siempre van a ser pues de los propios colores oscuros de la imagen, porque si ponéis una sombra negra va a quedar muy dura y no se va a ver real. Entonces utilizaremos este color azul oscuro. Vamos a bajarle la opacidad al pincel porque yo prefiero hacer varias pasadas, por ejemplo un 29-30%, y empezamos a pintar. Esta parte de arriba no, porque es la parte que hemos enmascarado, pero la parte de aquí de la cadena, de la mano para abajo,
pues vamos a empezar a pintar. Y tendremos algo así, mirad. Lo que vamos a hacer es poner esta capa en modo multiplicar para que este color azul se vea un poco más oscuro. Vamos a volver a hacer una pasada, pero esta vez ya más bien sobre la zona izquierda. Y nos va a quedar algo así, mirad. Bien, pues ya lo tengo, control D para quitar la selección y ahí tengo, si os fijáis, la sombra del reloj, pero está demasiado dura, entonces vamos a aplicarle un ligero desenfoque. Vamos a ir a filtro, desenfocar y aquí tenéis dos opciones, desenfoque gaussiano, que es el que le aplica a la mayoría de personas, pero a mí en ocasiones me gusta más cómo queda con desenfoque de movimiento, así que yo le voy a dar en este caso desenfoque de movimiento, un desenfoque con un ángulo pues de 45 grados está bien, pero le voy a bajar la distancia un poco, no sé, voy a probar con 20 y le damos en OK y ahí podéis ver la sombra que bonita ha quedado, ¿vale? Es sutil pero está ahí. Por encima de la capa del reloj vamos a irnos aquí a archivo, colocar y vamos a colocarle esta textura que veis aquí que es súper bonita, vamos a ponerla ya en modo trama. Y esta textura debe de ir ahí encima del reloj, algo así, y tecla Enter para validar. Vamos a crear una máscara de capa para borrarle la marca de agua. Entonces con un pincel con opacidad 100%, color negro como frontal, sobre la máscara de capa de la textura borramos eso. Y si queréis intensificar un poquito más la textura, vamos a crear una capa de niveles. Vamos aquí a los ajustes, niveles, pinchamos este icono para que solo afecte a la capa de la textura, es decir, que lo ponga como máscara de recorte, y aquí le movemos las sombras un poco. Esto ayuda a intensificar las luces de la textura y también si tuviésemos el problema de que se viesen los bordes de la textura, con esto los eliminaríamos. Entonces bueno, ya lo tenemos, ¿veis? Y así nos ha quedado. Estas capas que tenemos aquí las vamos a seleccionar todas con ayuda de la tecla Shift y con Control G las metemos en un grupito y vamos a llamarle a esto reloj. Ya estamos casi terminando, vamos ahora con los ajustes para tratar de igualar un poco todos los colores de la imagen. Vamos a empezar creando una capa de equilibrio de color y aquí pues es totalmente a vuestro gusto. Yo lo que voy a hacer es intentar darle una tonalidad tirando a azulada, pero vosotros podéis mover aquí estos selectores y dejarlo de la tonalidad que más os guste. Bien, estamos en los medios tonos, pues vamos a empezar que los medios tonos vayan un poco hacia el cian. A ver, algo así. Y también hacia el azul. Si lo exagero, pues veis cómo queda, ¿no? Bueno, pues ligeramente hacia el azul. Y si queréis también podemos tocarle aquí un poco que vaya hacia el magenta para que contraste esta zona de piel. Ahora vamos a cambiar a las sombras pues igual, vamos a intentar que sean azuladas, entonces movemos hacia los azules, podemos mover hacia los cianes, o si queréis darle contraste, hacia los rojos, eso ya depende de vuestro gusto, como digo. Esto lo voy a dejar como está, y por ejemplo las iluminaciones, pues aquí podemos darle contraste porque las iluminaciones es eso del fondo, entonces, no sé, podemos hacer que sean un poco más amarillas. Porque las iluminaciones, si os fijáis, son el fondo, la textura del reloj. Entonces ya depende de la tonalidad que le queráis dar a vuestra imagen. Yo simplemente con 4 cosas que toquemos, mirad el antes y mirad el después. Yo creo que queda mucho más bonita. Más cosas. Aquí ya viene un poco lo complicado, no porque sea difícil, sino porque es lo que de las cosas que más tiempo os va a llevar, si lo hacéis, que es las luces, ¿vale? Las puñeteras luces. Bueno, pues vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme y aquí el color que podéis utilizar, yo utilicé el 0D496B y este color lo puse en modo sobreexposición lineal, que como veis queda muy exagerado. Bien, pues con esto sobre la máscara de capa, situados sobre ella, pulsamos Control I y se va a invertir, va a desaparecer el efecto. Con lo cual ahora pues no tenemos más que coger un pincel, color blanco como frontal
nos acercamos y vamos a empezar a dibujar luces. Vamos a empezar por las generales, vamos a bajarle la opacidad a esto, no sé, a un 30% por ejemplo, y para no salirnos por fuera y que sea más fácil, pues abrimos un momento el grupo de la chica y hacemos control más clic en su miniatura, perdón, en la miniatura de la máscara de capa de la chica, y aquí sobre la máscara de capa de la capa que acabamos de hacer para las luces, pintamos sobre los bordes y como veis empezamos a visualizar ahí como una especie de luz, y esto lo podemos pasar por así por todos los bordes porque creo que queda bonito. También podéis hacerlo pues por estas zonas internas, por ejemplo por aquí por el brazo. Algo así. O incluso por aquí por el cabello. Bueno, creo que está muy exagerado porque está al 30%, se le puede bajar un poco. Vais cambiando la opacidad según vuestras necesidades. Bien, algo que también podemos hacer es, por ejemplo, intensificarle los ojos. Nos situamos aquí, subimos la opacidad un poco, vamos a probar, no sé, con un 50 o algo así. Nos acercamos y vamos a tratar de pintar aquí sobre el iris de la chica. Algo, a ver, es que hay que tener un poco de pulso. Algo así. Y en el otro ojo tratáis de averiguar dónde queda el iris. Si os equivocáis, como yo, que me he pasado, cambiamos a color negro y tratamos de borrar un poco ahí. Y luego cambiamos a color blanco y podéis volver a darle otra pasadita. Y bueno, mirad el antes y el después. También podemos, por ejemplo, con una opacidad más baja, pintarle los labios de azul. O bueno, darle esa tonalidad azulada a los labios. Algo así. También podéis intensificarle este maquillaje de aquí. Yo creo que esto ya con una opacidad más baja. A ver, con un 20 o 20 y algo. Sí. Y después, pues ya sería cuestión de hacer las luces más detalladas. Por ejemplo, vamos a subir la opacidad a un 50% aproximadamente y con un pincel pequeño, esto ya tiene que ser al detalle, con color blanco como frontal, vamos a pintar, por ejemplo, sobre estos bordes de la nariz, así, por ejemplo, aquí y sobre el arco de Cupido, que es esta zona de los labios, por ejemplo aquí en el lagrimal, la zona del lagrimal. Podemos hacer todo el borde de la mandíbula. Si no tenéis pulso, pues hacemos un clic en donde queremos empezar, pulsamos la tecla Shift y vamos sin soltarla, vamos haciendo clics, siguiendo poquito a poco todo el borde. Así, estaréis oyendo el clic del ratón, hasta donde sea, ¿vale? Bien, como esto queda demasiado duro, porque ya veis, estoy con el ratón, yo siempre digo que esto con una tableta gráfica es mucho más sencillo, porque ya sabéis que la tableta controla la presión con la que pintéis. El ratón en principio no, entonces pues para que no queden estos bordes así tan duros, que se nota mucho y queda mal, un truco que yo he descubierto, pues con la herramienta dedo, con una opacidad, por ejemplo, intensidad de un 40%, podéis variarla. Se trata de arrastrar así un poco los bordes, tanto hacia arriba como hacia abajo, o sea, hacia un lado como hacia el otro, incluso pasarlo por todo el trazo que acabáis de hacer, para que se suavicen y no queden tan marcados, ¿vale? Entonces, bueno, con calma lo vais haciendo. Por eso digo que es el último paso ya del tutorial, pero como veis es de los que más tiempo va a llevar a hacer. Y bueno, yo creo que va quedando bien. Mira el antes, mira el después. Yo creo que queda mucho más bonita. Esto habría que hacerlo por todas las zonas de la imagen, ya sabéis. Por ejemplo, pues cambiamos por aquí, por todo este borde del brazo. Pues hacemos así una luz.
soy a mano alzada. Y por ejemplo, al llegar aquí, pues tenemos que seguir por aquí abajo. Pues voy a hacerlo con el truco que os di en la mandíbula. Hacemos un clic aquí donde empecemos y con la tecla Shift pulsada seguimos hacia abajo y le marcamos toda esta zona de aquí. Ahí. Y también esta zona de aquí. Y luego ya en los deditos, para darle más detalle, pues así. Por ejemplo, ¿no? Y después igual, con el dedo, pues se trata de suavizar un poco esto para que no se vea tan exagerado, ¿vale? También podéis probar a aplicar un desenfoque sobre la propia máscara de capa, que eso también os ayuda a suavizar y queda bastante bonito. Si por lo que sea os habéis equivocado o no os gusta cómo queda, pues podéis corregir cambiando a color negro como frontal y pintando sobre la máscara. Entonces eso ya os lo corrige. Yo aquí, por ejemplo, creo que me falta esta parte de aquí. Y luego suavizamos así con el dedo. Vale, y así por toda la imagen. Voy a quitar un momento la selección, pues veis el antes y veis el después, ¿vale? Se trata de hacer esto por todas las zonas de la imagen que queráis iluminar. Y en principio con esto ya estaría. Luego ya si queréis, esto es totalmente opcional, pues podéis aplicarle algún efecto con algún filtro que tengáis. No sé, por ejemplo, se me ocurre, vamos a combinar todas estas capas, ¿vale? Vamos a crear una capa nueva y vamos a ir aquí a imagen, aplicar imagen, le damos en OK y ya tenemos ahí las capas combinadas. Podemos irnos, por ejemplo, a los filtros de Nik Collection, que ya sabéis que ahora son totalmente gratuitos, no tenéis que craquearlos ni nada. Entonces, no sé, vamos a probar con el Color Efects Pro a ver qué efectos hay por ahí bonitos. Por ejemplo, vamos a entrar en este, que es el de Detail Extractor, que como veis le da mayores detalles a la imagen. Yo creo que con el predeterminado será más que suficiente, pero bueno, ya sabéis que siempre podéis controlar aquí los parámetros, añadir puntos de control, variar la saturación, el contraste, en fin. Y como veis, el antes y el después pues hace que se noten muchísimo más los detalles, incluidas las luces que vosotros mismos acabasteis de hacer. Ya sabéis que yo los filtros, si los uso, suelo usarlos siempre al final del todo y como un extra para enfatizar lo que yo ya he hecho. Vamos a aplicarle este y una vez aplicado va a quedar así. Si os fijáis, el filtro lo que ha hecho ha sido aplicarme el efecto en una capa nueva, es decir, me ha duplicado esta. No pasa nada, ¿vale? Vamos a dejar esta aquí porque esta, recordad que es la combinada, y esta, que es la del filtro, a mí no me gustan los filtros así tan exagerados. Entonces yo lo que suelo hacer es crear una máscara de capa invertida, pulsamos la tecla Alt y hacemos un clic, y ahora simplemente vamos a ir visualizando los efectos del filtro, pero en ciertas zonas. Por ejemplo, como este filtro daba detalle, pues si queréis darle detalle a lo que es este fondo, pues con color blanco como frontal, con una opacidad bajita, 50% por ejemplo, podéis empezar a darle detalle así a las nubes si queréis, ¿veis? También se le puede dar detalle al reloj, se le puede dar detalle a este otro reloj, detalle a esta zona del vestido, ¿vale? A la cara. Lo que quiero decir es que al final lo único que se ve del filtro es esto, es decir, es muy poquito, pero pues es un detalle final, un extra que se nota bastante y yo creo que queda mucho más bonito así que no así. Todo esto podemos seleccionarlo con ayuda de la tecla Shift y con Control G podemos meterlo en un grupo para ordenar esto súper bien y llamarle a esto ajustes finales o ajustes o como queráis. Y ya está, ya tenemos nuestra pereza realizada. Mirad cómo era, mirad cómo es, yo creo que nos ha quedado muy bonita. Si os animáis a hacer este tutorial, me encantará ver vuestro resultado. Podéis compartirlo en el grupo de Facebook de PS Tutoriales, podéis compartirlo también en la página de Facebook de PS Tutoriales. Y lo dicho, lo que dije al principio, si os animáis a recrear vuestra propia serie de pecados capitales, pues yo estaré encantadísima de verla.
Esto es todo, yo me despido. Hasta un próximo tutorial. Besitos.